mañana confío en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? En esta mañana confío en Cristo. La palabra de Dios que vamos a compartir hoy dice, porque la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las conjunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén a la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Observamos la palabra y dice que la palabra de Dios es viva. Amén. La palabra de Dios tiene eficacia, expresa Hebreos. Se cree que el apóstol Pablo fue el escritor de la carta de los Hebreos, pero no está definido. Pero lo importante de esto en esta mañana es que el escritor dice que la palabra de Dios es viva. Y nosotros sabemos que por la palabra fue hecho los cielos y la tierra. Que la palabra pronunciada por Dios produjo vida. Amén. Y yo observaba, dice que la palabra de Dios es viva. Yo digo, esta palabra que fue expresada en el Antiguo Testamento y fue, digamos, confirmada a través de Cristo en el Nuevo Testamento, anunciada, proclamada y confirmada a través de Cristo, digo, es viva. Entonces yo podría en esta mañana decir, porque la palabra de Dios es Cristo. ¿Puedo decir eso en esta mañana? ¿Puedo parafrasear, decir, la palabra de Dios que se expresó, se vivifica en la persona de Cristo? Amén. Y Cristo es eficaz. ¿Cuántos creen? En el contexto de lo que vamos a observar hoy, vemos que muchos no están en el reposo. Muchos no están confiando plenamente. Usted tiene una vida reposada, descansada, confiada. Porque observamos este versículo y la conocemos y dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahora, yo puedo parafrasear en esta mañana porque la palabra de Dios, que es Cristo, es eficaz en mi vida y me otorga descanso. Fíjese lo que dice el capítulo 3, versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El autor de los Hebreos está hablando de este pueblo que no pudo entrar a la Canaán celestial, no pudo entrar a esa Canaán prometida, no pudo hallar lo que se le había sido prometido. ¿Pero por qué fue? ¿Y por qué nosotros a veces no podemos tener una vida reposada en Cristo? ¿Por qué no podemos descansar en Cristo? ¿Por qué estamos impacientes? ¿Y por qué no llegamos a ocupar ese lugar que nos tiene prometido Cristo? ¿Qué es lo que nos detiene esta bendición? ¿Cuántas bendiciones hay en Cristo? ¿Cuántas promesas hay en Dios? Y estos no pudieron alcanzar, dice la palabra, versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Si usted tiene a Cristo, si usted tiene una palabra que es viva, que es eficaz, y cuando hablamos de eficacia estamos hablando de potencia. La palabra de Dios, la palabra de Cristo es potencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, yo esta potencia, ¿para qué lo puedo utilizar? Me acuerdo que una vez activé un motor, pero lo activé al revés. El motor tenía potencia, pero no cumplía su función. ¿Por qué? Porque estaba girando al revés. Amén.
Usted conoce la palabra de Dios, usted conoce la eficacia de Dios, pero tal vez el motor lo está conectando al revés. Cristo se tiene que entronar en nuestra vida. A veces nosotros nos queremos entronar en Cristo. Está el poder de Dios, está la potencia de Dios, pero nosotros la mal utilizamos. Tuve que invertir los polos de ese motor para que pudiera. Era un ventilador, y el ventilador, ¿qué pasa? No tira viento. Quería que el viento llegara al ambiente, pero lo tiraba para arriba. Porque estaba invertido el giro. Y a veces nosotros vivimos vidas que no vemos la eficacia de esta palabra en nuestras vidas. Y su palabra expresa esto. Y dice la palabra de Dios, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Y cuál es el reposo de la iglesia? ¿Cuál es el reposo de la iglesia? Cristo. Él es nuestro reposo. Porque cuando nos encontramos en Cristo podemos reposar de la angustia, de la desesperación, de todo lo que nos ofrece este mundo, porque estamos revestidos de Cristo. Cuando dicen amén. Observaba que este texto tiene 9 veces la palabra reposo. Yo digo, ¿cuán importante es el reposo para nuestra vida física? Un cuerpo que no reposa, que no descansa, es un cuerpo que se duele, es un cuerpo que se debilita, es un cuerpo que se enferma fácilmente, que se infecta fácilmente, que toma virus fácilmente, que se engripa fácilmente. Pero un cuerpo reposado, un cuerpo cuidado, un cuerpo bien alimentado, es más difícil. Dice la palabra de Dios, temamos. Versículo 1, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar. Está la promesa para nosotros, está la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante, dice. Génesis capítulo 1. A toda gloria de Dios en esta mañana. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, amén, la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. La palabra de Dios es viva. Fue la luz. No fue una lamparita, fue luz. Dios es concreto, es preciso, es perfecto. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó. Amén. ¿Qué dice que la palabra de Dios? Es como separó, cortó. Dijo esto acá y esto acá. Y así también Dios hace a través de la palabra con nuestra vida. Nos separa. Nos limita, nos dice, de esto no te sirve. De esto te separo, te aparto, te consagro. Amén. Dice la palabra de Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. No dijo, mézclense, estén mezclados. Amén. Y yo observaba aquí en Hebreos capítulo 3,
Dice, por lo tanto, versículo 7, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, está hablando de aquellos que vieron que Moisés se subió al monte a la presencia de Dios y como no venía, dijeron, bueno, hagámonos dioses. Éxodo capítulo 32. Amén. Y dice la palabra de Dios aquí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Provocaron a ira a Dios en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vieron lo que yo hice, vieron cómo los saqué, cómo los moví de la esclavitud, cómo los traje, cómo los puse frente a la bendición. Pero como no creyeron, no pasaron al reposo de Canaán, no tuvieron la bendición que les estaba esperando. ¿Cuántos de nosotros, tal vez en este tiempo, estamos así? Estamos frenados. ¿Por qué? Por la incredulidad. Exaltado sea Dios en este día. Y dice la palabra de Dios, por lo tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que nos limita? Descansar, gozar, vivir, estar, disfrutar de lo que representa Cristo. La incredulidad. Y aquí nos lleva la incredulidad, a la desobediencia. ¿Y qué nos lleva a la desobediencia? Al pecado. ¿Y qué nos separa de la eficacia de la palabra? El pecado. A su nombre. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sí? Está la promesa, pero algunos pareciese que no la han alcanzado. Viven atribulados, cansados, luchados. ¿Por qué? Si la palabra de Dios es viva, es eficaz, está la potencia de Dios, está la energía de Dios para nuestras vidas. Y es cortante. Y corta para allá y corta para acá. Como en esta mañana estoy predicando esta palabra, y esta palabra no es para usted solamente, es para mí también. Y tal vez primeramente para mí. Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. Exaltado sea Dios. Dice la palabra, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La buena nueva para ese pueblo que pecó, que se equivocó, que erró, que prevaricó, que pidió falsos dioses. Esa palabra fue aplicada para ellos y el reposo para ellos era Canaán, pero no pudieron alcanzar ese reposo. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque era un pueblo duro de servir. Un pueblo cabeza dura, podemos decir. Un pueblo obstinado. Un pueblo arraigado a costumbres ¿de dónde? De Egipto, del mundo. Y cuando nos aferramos a la cosa del mundo, ¿qué prevalece en nuestras vidas? Mundo. Dice la palabra de Dios, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Puedo parafrasear, decir, porque desaprovecharon. Porque tuvieron su oportunidad, porque podían cruzar ahí y anduvieron dando vueltas. En esta mañana te aliento, iglesia, en esta mañana me aliento a cruzar. Porque ahí está la
la bendición. Pasemos al otro lado, le dijo el Señor a sus discípulos. Muchos estamos estancando en esta ribera, en este desierto, en este círculo que no nos lleva a nada. Exaltado sea Dios. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Miren, no era que estaban en el mundo y estaban en cualquiera. Ellos oyeron la palabra. ¿Cuántos en esta mañana están oyendo la palabra? Dice, oyeron la palabra, oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Amén. En los que la oyeron. Así que en esta mañana usted vino y está oyendo palabra de Dios. Ahora usted puede aprovecharlo o desaprovecharlo. Usted puede infundirle fe, usted puede creer que puede cruzar y que puede tomar esas bendiciones para su vida. O puede desaprovechar y decir, pero si he llegado, estoy cómodo. Aquellos que estaban en el desierto se acordaban de los tiempos de la esclavitud. Se acordaban de los bailes, de los boliches, de la bebida. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y nos estamos gozando con lo que les espera, con la bendición. Con esa tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que aprovecharía Caleb y Josué. Porque ellos sí creyeron. ¿Cuántos creen en esta mañana? Alabado sea el nombre del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice, temamos. Tengamos consideración de lo que representa Dios, de lo que representa Cristo, de lo que es la palabra. Y la palabra es viva, es eficaz. Y la palabra va a ser eficaz en mi vida si la dejo actuar en mi vida. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice la palabra, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré mi ira no entrará en mi reposo. Aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarás en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿De qué está hablando de nosotros? Amén. Dice entre y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron. Que dice, por causa de desobediencia. Gloria a Dios. Éxodo. Dice la palabra de Dios, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23 leímos. No tendrás imagen de ninguna semejanza de que esté arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Cómo cambió? Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios que es viva, es eficaz, estaba para este pueblo. ¿Y este pueblo qué hizo? Desobedeció. Este pueblo no creyó. Este pueblo no pudo esperar en Dios. No puso su confianza en Dios. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo que penetra. Amén. Gloria a Dios.
temed, tened cuidado, no sea que alguno de vosotros no lo logre. No será la iglesia en este tiempo que estamos aquel que está perdiendo ese reposo, que se está inquietando por otras cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. Segunda de Corintios 5:7 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Yo en esta mañana puedo decir: si alguno está en la palabra, nueva criatura es. Amén. Si alguno está en Dios, en esta palabra que es viva y eficaz, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas todas. Estoy en reposo, estoy descansando en el Señor. Estoy esperando en el Señor. Marta y María, una sirviendo, trabajando, pero la otra sentó a los pies de Jesús. Dijo: es el momento de estar a los pies de Jesús. No quiere decir que no tenemos que trabajar, no quiere decir que tenemos que desentendernos de nuestras obligaciones. Pero estamos a los pies de Jesús. ¿Qué pregunta en esta mañana, hermanos? ¿Somos crédulos o somos incrédulos? Para toda la gloria de Dios. Procuremos, hermanos, procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos entrar y estar y permanecer en Cristo. La satisfacción suprema, podríamos decir, que podemos experimentar como hijos de Dios es vivir una vida en la voluntad del Señor, llevando a cabo la obra de Dios y confiando y simplemente descansando. Lo único que impide que esto acontezca es la incredulidad. La palabra de Dios nos mantiene alejados del pecado. Y el pecado nos mantiene alejados de la palabra del Señor. Mire qué fuerte palabra. Está en el reposo del Señor. Está en Cristo. Está en la palabra. La palabra de Dios es viva. Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Cristo vive en su iglesia, vive en su hogar, vive en su vida. Es eficaz. Ha cortado. Deje que esa espada de la hormiga empiece a cortar. Empieza a separar todo aquello que impide que usted esté viviendo una vida reposada. San Mateo 15:19. Si no dice un gloria a Dios, nos detenemos acá. Me preocupa porque cuando
¿Qué quiere decir esto? Hay dos opciones. ¿Qué está diciendo? La verdad que esto mucho no me cierra. Por ahí está diciendo, tengo que pensar más sobre esto. Alabado sea Dios. ¿Sabes qué? Que cuando yo leía esta palabra decía, ¿cuánto tengo que pensar más sobre esto? ¿Cuánto el Señor me está ministrando a través de esta palabra? Si estoy realmente reposando en Cristo, o estoy reposando en mis opiniones, en mis pensamientos, en mi yo, en mi orgullo. San Mateo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el hombre. Yo leía esto y decía, si la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más importante que toda espada. Mire lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más importante que toda espada de dos filos, y penetra para partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne. Yo digo discierne, San Mateo dice que discierne lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? ¿Un corazón reposado en Cristo? ¿O un corazón lleno de lo que expresaba acá el capítulo 15 que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos? Y si salen del corazón es porque estaban en el corazón. ¿Y qué más dice? Los homicidios, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Qué tremendo, ¿no? Y eso el Señor nos discierne. Y como discernió eso, y no solo que discernió en los antiguos, en aquellos que pidieron Dios, que dieron su oro para tallar, para fundir un ídolo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y discierne. ¿Qué quiere decir que discierne? Conoce lo que hay en tu corazón, conoce lo que hay en mi corazón, conoce lo que hay en mis pensamientos. Y conoce si mi corazón está reposando en Cristo. O si mi corazón está lleno de cosas que no le agradan a Dios. Si es un corazón abatido, o es un corazón que está reposando en la presencia del Señor. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué conoce tu corazón? A veces ni nosotros conocemos bien nuestro corazón. Pero es engañoso. Pero hay alguien que lo conoce, hay alguien que discierne qué es lo que contiene ese corazón. Qué bueno que ese corazón en esta mañana esté lleno de Cristo, esté lleno del Señor, esté lleno de bondad, esté lleno de benignidad, esté lleno de gracia, esté lleno de misericordia. Un corazón que alaba y glorifica el nombre del Señor. Un corazón reposado en
un corazón que está descansando en la gracia de Dios, en el favor inmerecido de Dios. San Mateo 11:29. Nos ponemos de pie esta mañana. San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Dejad que me entrone en tu vida. Deja que me suba a tu vida y que gobierne yo tu vida. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros. No dice andad según tus pensamientos, según lo que vos pensás, lo que vos creés. No quiero que lleves mi yugo. Quiero que lleves mi palabra. Quiero que la palabra que es eficaz gobierne tu vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es decir, no te estoy pidiendo algo que yo no haya hecho. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Cuántos mansos y humildes hay en esta mañana? Alabado sea Dios. Que dice: manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta mañana puedo cambiar esta palabra descanso por reposo, y hallaréis reposo para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Gloria a Dios. Y ligera mi carga. Alabado sea